Padre, en el nombre de Jesús. Señor, gracias te damos en esta mañana, Dios mío, por permitirnos estar nuevamente, Dios mío, en tu casa, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has dado, Señor, y también lo que no nos has dado. Gracias porque tú tienes el tiempo correcto para nosotros. Señor, estamos en tus manos, Señor. Abre nuestros oídos, Padre, auditivos, Señor, nuestros oídos espirituales, Padre, para poder escuchar tu palabra, Dios mío, y poder entenderla en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Cristo, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo, hermano. El día de hoy, hermano, les quiero compartir una palabra. Yo le puse por título el temor en Dios. Amén. Un corazón irreverente, hermano, no está en capacidad de rendir adoración a Dios. ¿Qué es una actitud irreverente? Dice que es algo irrespetuoso, es algo blasfemo, es algo impío, algo descarado. Amén. Entonces podríamos decir un corazón irrespetuoso, un corazón blasfemo, un corazón impío, un corazón descarado, no está en capacidad para adorar a Dios. Amén. El rey David, hermano, tenía el deseo de trasladar el arca. Cuando fue robada el arca, él quería trasladarla, él lo tenía en un lugar, pero quería trasladarla a Jerusalén. Amén. Porque él quería tenerla en su palacio. Amén. Pero lo hizo, hermano, de una manera equivocada. Vamos al libro de Segunda de Samuel, capítulo 6, en la palabra hispanoamericana, dice: David volvió a reunir a lo más selecto de Israel en números de 30,000 hombres. Sí, Segunda de Samuel 6:1. Dice: y se dispuso a partir con toda la gente que lo acompañaba a Balá de Judá, para traer de ahí el arca de Dios, sobre la que se invoca el nombre del Señor del universo, entronizado sobre querubines. Capítulo 3, versículo 3. Cargaron el arca de Dios en una carreta nueva y la sacaron de la casa de Abinadab en la colina. Uzá y Ahío, los hijos de Abinadab, conducían la carreta. Con el arca de Dios y Ahío marchaban delante del arca. David y todo Israel iban bailando ante el Señor y cantando al son de cítaras, arpas, panderos, castañuelas y platillos. Cuando llegaron a la era de Nacón, los bueyes tropezaron y Uzá echó mano al arca para sujetarla. Pero el Señor se enfureció con Uzá, lo fulminó ahí mismo por su atrevimiento y murió junto al arca de Dios. David se disgustó porque el Señor había mandado a Uzá a la fosa y llamó a aquel lugar Pérez Uzá, nombre que perdura hasta el día de hoy. David sintió miedo del Señor aquel día y se dijo: ¿cómo va a venir conmigo el arca del Señor? Por ello, David no quiso llevarse consigo el arca del Señor a la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-Edom en Gat. Amén. Usted puede ver, hermano, en este capítulo, ¿hay algo malo en lo que David hizo? Aparentemente, hermano, David tenía ese deseo, ¿verdad?, de trasladar el arca y lo estaba haciendo bien, aparentemente. Estaba cantando, estaba feliz. Amén. Pero, hermano, dice la palabra de Dios que todo tiene un orden. Amén. Y todo tiene un mandato de Dios. Aquí el error de David, hermano, tuvo dos errores. Él quiso hacerlo a la manera de los filisteos. Amén. Cuando los filisteos trasladaban algo sagrado para ellos, lo hacían cargando. Amén. Y Dios había dicho que lo que él, sus riquezas o lo sagrado de él, no iba a ser cargado, no iba a ser tocado con sus manos. Amén. Vamos al primer error. Siguió el ejemplo mundano de los filisteos y puso el arca en una carreta nueva. Amén. ¿Cuántos han visto las películas o han leído la palabra que dice que los filisteos todo lo trasladaban o cargando con las manos o en una carreta? Amén. El método humano, hermano, de hacer la obra de Dios falla.
¿sí? David tenía la intención de llevar el arca, iba adorando, iba alegre, pero no lo estaba haciendo como Dios lo había mandado. Y muchas de las veces, hermano, nosotros creemos que estamos haciendo bien, adorando, viniendo, sirviendo, pero no lo estamos haciendo como Dios nos indica. Amén. Aparentemente estamos cumpliendo la palabra de Dios como David aparentemente lo hacía, pero siempre hay un orden, hermano, que Dios estipula, ¿sí? Y eso es lo que no se nos debe de olvidar. A veces lo queremos hacer modernamente, amén, ¿verdad? Queremos ponernos en la moda, y David quería ponerse en la moda de los filisteos. Cuando ya anteriormente, antes de que David naciera, ya Dios había declarado cómo quería que se llevaran el arca, el cofre, las ofrendas. Amén. Y así estamos nosotros, hermano. A veces queremos hasta que se nos predique por mejor ver las predicaciones en línea. Acá pues es la moda, ¿verdad? Son las modas las redes sociales. Ya no venir aquí. Entonces creemos, hermano, que el método humano es lo mejor y no. Los bueyes, hermano, tropezaron y el arca corría peligro de caer. Número 2, un hombre tocó el arca y Dios lo mató, lo juzgó ahí de inmediato. ¿Se fija, hermano? Cuando nosotros hacemos a nuestra manera, Dios se enoja. Amén. Porque Dios ya había dado un mandato de cómo. Imagínense tocar nosotros algo sagrado de Dios. Amén. No se podía. Y aquí tropezaron. Este hombre Usa, él no quería hacerlo intencionalmente, pero dice que la carreta donde llevaban el arca tropezó y él por instinto pues quiso agarrarla. Amén. Pero se le olvidó que no debería de tomar las cosas sagradas. Amén. Ahora, hermano, ¿cuántos cristianos e iglesias hoy se conforman adorando o sirviendo a Dios siguiendo los modelos del mundo? Vamos al libro de Romanos, capítulo 12, versículo 2. En la Nueva Traducción Viviente dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Dice, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Hermano, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado que otras iglesias, aún cristianos, iglesias cristianas, dicen que los diezmos quedaron en el pasado? Amén. Que los diezmos quedaron en el Antiguo Testamento. Amén. Yo platico con una amiga que es cristiana y dice que ella, los diezmos no, que la oración no, que los milagros ya fueron en el pasado. Amén. Dice, vamos a poner el ejemplo de David. David, en el libro de Números, ya se había hablado cómo Dios quería que transportaran los objetos sagrados. Y David, él sabía de la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Como nosotros. Y él quiso hacer lo que hacían los filisteos. Y muchas de las veces, hermano, nosotros queremos poner oído a lo que dicen de que los diezmos ya no, las ofrendas ya no, o las oraciones ya no. Dice la palabra de Dios, dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y su palabra también. Amén. Dice, los cielos y la tierra pasarán. Dice, mas su palabra no pasará. Amén. Aunque sea el Antiguo Testamento, es la palabra de Dios, no caduca, hermano. Amén. Y David, hermano, decide regresar el arca. Ya cuando se murió este hombre, David siente miedo de parte de Dios y dice, vamos a regresar el arca. Amén. Ahora, hermano, cuando regresan el arca, se la llevan a un lugar con un hombre llamado Obed. Dice la palabra de Dios que dura 3 meses en la casa de este hombre, y este hombre es bendecido. ¿Cómo no va a ser bendecido si iba a la presencia de Dios en el arca? Amén. O en el cofre, perdón, en el arca no, en el cofre. O en el arca sí es el arca. Amén. Y dice que bendijo Dios a este hombre, y cuando se enteró David dijo, bueno, pues vamos a traerla de nuevo a Jerusalén. Pero ahora, hermano, ahora David
Yo creo que se puso a leer los pergaminos, amén, y se puso a leer la Biblia al decir, a ver, entonces, ¿cómo Dios quiere que lo hagamos? Dice que David regresó el arca de esta manera. Número 1, David escoge a la gente correcta, hermano, para trasladar el arca. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 2, en la Nueva Traducción Viviente dice: después ordenó, nadie, excepto los levitas, podrán llevar el arca de Dios. El Señor los ha elegido a ellos para que carguen el arca del Señor y para que les sirvan para siempre. Amén. Esta era la manera correcta, hermano, de trasladar el arca. Solamente los levitas podían hacerlo. Anteriormente lo habían hecho hombres que no venían de ese clan. Amén. Ni siquiera la iban cargando, la llevaba un buey, una carreta. Amén. Pero dice aquí que la manera correcta de trasladar el arca, el cofre o los objetos sagrados solamente eran por los levitas. Amén. Ahora, vamos al libro de Números, capítulo 4, versículo 15. Dice: el campamento estará listo para trasladarse cuando Aarón y sus hijos hayan terminado de cubrir el santuario y todos los objetos sagrados. Entonces los coatitas, o sea los levitas, este era un grupo de los levitas, vendrán y transportarán todo esto al siguiente destino, pero no deberán tocar los objetos sagrados, pues morirán. Así que estos son los artículos del tabernáculo que los coatitas deben transportar. Amén. Se fija, en el libro de Samuel es antes que es después que Números, ¿verdad? Primero está Números. Ya se había dado la orden por Dios de que no debían tocar nada, si no morirían. Y David, pues yo creo que no leyó Números, amén, ¿verdad? Y se le olvidó, hizo que este hombre muriera, amén. Ahora, en el libro igual de Números, pero en el capítulo 7, versículo 9, dice: pero a la división coatita o levita no le entregó carretas ni bueyes, porque se le requería que hiciera el traslado de los objetos sagrados del tabernáculo sobre sus hombros. Amén. No era como los filisteos modernos en ese tiempo hacían el traslado de sus objetos sagrados por carretas nuevas, ellos muy nice, ¿verdad? No, Dios quería que lo transportaran. Dice, ¿se acuerdan de los palos como aparece? Unos varas o palos iban cargando los levitas. No tocaban el arca de Dios porque iban cargando los palos, ¿verdad? Junto con el arca. Amén. Entonces, Dios ya había mencionado, hermano, anteriormente cómo debían de hacer esta adoración. Amén. Y muchas de las veces se nos olvida cómo dice Dios que adoremos. No es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Amén. Por eso dice el temor en Dios. Amén. Ahora, número 2, ordena David a los levitas a tener un encuentro con Dios antes de tocar o antes de transportar el arca. Vamos a 1 de Corintios, vamos a regresarnos, 1 de Corintios capítulo 15, versículo 12. Dice, les dijo: ustedes son los jefes de las familias levitas, deben purificarse ustedes mismos y a todos los demás levitas, a fin de que puedan traer el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que les he preparado. Amén. No solamente, hermano, era de trasladar el arca, tenían que purificarse. Amén. Así como nosotros el día de hoy, cuando venimos aquí, yo pienso que el ayuno es una purificación, ¿verdad que sí? Es una manera de nosotros de venir puros ante la presencia de Dios, ¿verdad? Pero muchas de las veces se nos olvida, ¿verdad? Nos tomamos el agüita, ya me tomé el agua. ¿Cuántos les ha pasado? Ya me tomé el agua, o que están preparando el desayuno del niño y le prueban, ya lo probé. No, ¿verdad? Es una manera de nosotros estar purificados, así como los levitas debían estar purificados para transportar el arca. Ahora, hermano, número 3, David confiesa
que la ira de Dios vino sobre ellos por haber desobedecido su ley. David estaba arrepentido, amén. Estaba arrepentido por la manera en que hizo el trasladar el arca, y aparte hubo una consecuencia, la muerte de un hombre, amén. Pero él confesó y dijo: la ira ha venido por mi descuido. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 13, dice: como no fueron ustedes los levitas los que llevaban el arca la primera vez, dice, el enojo del Señor nuestro Dios se encendió contra nosotros. Dice, no habíamos consultado a Dios acerca de cómo trasladarla de la manera apropiada. Así que los sacerdotes y los levitas se purificaron para poder trasladar el arca del Señor, Dios de Israel, a Jerusalén. Versículo 15. Entonces los levitas llevaron el arca de Dios sobre los hombros con las varas para transportarla, tal como el Señor le había indicado a Moisés. Amén. Ahora sí, David dijo: bueno, ahora sí me voy a poner a leer. Amén. Ahora sí voy a ponerme a orar para ver cómo puedo transportar esta arca. Y fue lo que Dios le habló. Amén. Ahora, hermano, en la primera ocasión lo hizo celebrando. Si se fija, en Samuel dice que iban cantando con panderetas, con todos los instrumentos que había, ¿verdad que sí? Ellos iban con un alboroto. La manera correcta, hermano, ellos iban con gozo, sí, pero les faltaba la reverencia y el orden. Amén. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 16. Dice: David también ordenó a los jefes levitas que nombraran un coro de entre los levitas, formado por cantores y músicos, para entonar alegres canciones al son de arpas, liras y címbalos. Amén. Se fija, hermano, cómo todo tiene un orden de parte de Dios. En la primera ocasión dice que David iba cantando con panderetas, con mucho ruido, porque él estaba gozoso de que iba a llevar el arca a Jerusalén. Pero la manera correcta, hermano, de hacerlo era poner a los indicados. ¿Quién eran? Los levitas. Amén. Un coro especial para que ellos fueran cantando. Si se fija la diferencia, antes iban con un alboroto, el arca iba transportada en una carreta nueva, todos iban bailando y danzando como podían. Amén. Pero la manera correcta era poner un coro especial de los levitas, que es el clan de adoración de Dios. Ellos iban en la primera, iban adelante, después los otros levitas transportando el arca en sus hombros, y después todo el pueblo. Amén. Pero iban guiados, o iban, los llevaba, ¿cómo se dice? Los iban dirigiendo. Iba dirigiendo un grupo especial, no quien fuera. Amén. Si se fijan la diferencia, todo tiene un orden, hermano. Para Dios todo tiene un orden. Es cierto que David no cometió ningún error en cuanto a la adoración, porque su corazón estaba dispuesto a adorar, pero lo estaba haciendo de una manera incorrecta. Amén. El día de hoy, hermano, nosotros cuando vengamos a adorar a Dios tenemos que hacerlo de una manera correcta. Amén. ¿Cuál es? Aquí ya nos tienen dirigiendo un coro, ¿verdad que sí? Lo que son los músicos. Ellos nos dirigen para nosotros cantar. No estamos cantando, no, una canta otra cosa, otra canta otra. No, hay un coro especial o un grupo especial. Amén. Hay un coro especial también de la danza que nos dirige a poder entrar a la alabanza para Dios. Amén. Y esa es la manera o la actitud, hermano, reverente que nosotros debemos de tener para con Dios. Ahora, hermano, vamos al libro de 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 14. En la traducción lenguaje actual dice: para agradarle a Dios, dice, fíjese cómo empieza este versículo: para agradarle a Dios, no para agradarle al hombre, no para agradarle a nadie. Dice: para agradarle a Dios, David danzaba con mucha alegría
Llevaba puesta solo una túnica sacerdotal de lino. Versículo 16. Mical, la hija de Saúl, estaba en la ventana del palacio cuando el cofre de Dios iba entrando a la ciudad, y se disgustó mucho al ver cómo el rey David saltaba y danzaba para agradar a Dios. Versículo 20. También David se fue a su casa y al llegar empezó a bendecir a su familia. Pero Mical le dijo: hoy has hecho el ridículo, no te has portado a la altura de un rey. Con los saltos que dabas hasta la última de tus sirvientas. Bueno, le voy a decir cómo dice esta traducción. Dice: con los saltos que dabas hasta la última de tus sirvientas te vio el trasero. Dice así. ¿Quién trae la traducción lenguaje actual para que vea que no es mentira lo que le estoy diciendo? Chéquela. Ahí dice: realmente, dice, te has portado como una persona vulgar y sin vergüenza. Versículo 21. David le contestó, dice: sí, dancé, lo hice para agradar a Dios. Y recuerda que fue Dios quien rechazó a tu padre y a tu familia. Además, fue Dios mismo quien me eligió como rey de su pueblo. Versículo 22. Y si a ti te parece que me rebajo, pues seguiré rebajándome. Pero aún así, esas sirvientas que dices comprenderán por qué lo hago y me honrarán. Y Dios castigó a Mical porque ella, dice, y Dios castigó a Mical, por eso ella nunca tuvo hijos. Amén. Dice empieza el versículo, para agradar a Dios. Cuando nosotros danzamos, hermano, y cuando damos libertad al Espíritu Santo, no es para agradar, al pastor, no es para agradar a los que están enfrente, no es para agradar a los que me están grabando, no es para agradar, no, es para agradar a Dios. Amén. Y muchas de las personas, hermano, les da vergüenza danzar, les da vergüenza deschongarse delante de Dios. Amén. Si viera, hermano, que se siente tan una libertad cuando uno le danza a Dios que hasta se despeina. Amén. No, yo no estuve en esos tiempos, pero mi abuela me decía que hasta en la tierra se revolcaban. Amén. Y no porque ellas quisieran, era porque el Espíritu Santo las traía de aquí para allá. Amén. Y hoy no, hoy porque andamos de tacón. Amén. Hoy porque andamos con la pestaña, no se me vaya a caer la pestaña, ¿verdad? Y muchas de las veces las personas que están allá y las que están acá danzando se burlan, hermano, como Mical. Tenga cuidado, amén. Tenga cuidado de aquel que se burla, de aquel que anda como pirinola, amén. No es porque él quiera, es porque lo dio libertad al Espíritu Santo. ¿Qué le pasó a Mical? Se quedó sin hijos. Así que tenga cuidado de aquel que se burla de las que andamos danzando, amén. De las que andan cantando con todo su corazón. Amén. Dice que Mical le dijo: qué chulo rey tan distinguido. Imagínese el rey. Dijo: yo no te danzo a ti. Dijo: le danzo a Dios. Amén. Dijo: y si me rebajara y si hiciera el ridículo, nuevamente lo haría por Dios. Amén. Entonces usted, hermano, cuando tenga la oportunidad de darle libertad al Espíritu Santo, hágalo. Amén. No importa que sea hombre. No vayan a decir: ay, ¿cómo me van a decir que soy hombre y danzando? Cuando esté delante de Dios, Dios le va a pedir cuentas y le va a decir: ¿por qué no me danzaste? Te di pies, te di manos, no importa que seas hombre, hermano. Amén. No importa que seas joven hombre, joven mujer. Amén. Cuando tenga la oportunidad de darle al Espíritu Santo la libertad, hágalo, hermano. Hasta se le puede ir las enfermedades. Amén. ¿Por qué? Porque dice en la palabra de Dios que cuando hay libertad, hermano, viene el Espíritu Santo, te hace libre y te hace libre de las enfermedades, de todo lo que traigas. Entonces creo que puede que ahí esté su milagro, hermano. Aquel que tiene las plantas bien enraizadas, los pies en el piso, que está la alabanza y están así. Si usted está enfermo o está necesitando un milagro, puede que ahí esté su milagro. Amén. Entonces dice, hermano, que la actitud de Mical fue castigada, y el no hacer, hermano, las cosas bien para Dios
y no adorarlo de la manera correcta nos puede convertir en estériles espiritualmente. Amén. Cuando tú ya no le danzas, cuando tú ya no te gozas en el servicio, te estás secando, como se seca la matriz de Mical, como se secó, así te estás secando espiritualmente. Amén. Porque no le das la libertad al Espíritu Santo. Decía el hermano, el pastor la semana pasada, si llegas a un lugar, haz lo que hacen los demás. Amén. Pero muchas de las personas llegan y paradas y no tienen un día de haber conocido a Cristo, ya tienen tiempo de haber conocido al Señor. Entonces, dele la libertad, hermano, dele la libertad de adorar con reverencia al Espíritu Santo. Ahora, hermano, la falta de reverencia y respeto a las cosas sagradas se ha introducido en el pueblo de Dios. ¿Qué habíamos dicho de que era una actitud irreverente? Irrespetuoso, blasfemo, impío o descarado. Amén. Se llega tarde a los servicios, hermano. Esa es una falta de respeto, un descaramiento, una falta de respeto, ¿verdad? Ante Dios, no ante el pastor, no ante nosotros. Amén. Quizá una vez sí se te puede hacer tarde porque, bueno, somos humanos, ¿verdad? Y se nos puede hacer tarde. Pero ya la persona que continuamente se le hace tarde, que aquí está programado un servicio 11 de la mañana y llegas a las 11:30 continuamente, hay un problema espiritual. Amén. Te estás secando espiritualmente porque ya no te interesa ni siquiera llegar temprano a la casa de Dios. Amén. Yo estaba leyendo un artículo y decía, pero si el presidente o no sé, alguien importante te invitara a una fiesta, desde el día anterior ya estás buscando ropa que, es más, te vas hasta a comprar ropa nueva. Amén. Y te preparas un día antes para ese día estar bien puntual, o no, ¿cuál puntual? 15 minutos antes estás ahí, ¿verdad? Porque es el presidente. Bueno, es Dios, es nuestro Dios, más que el presidente, más que cualquier otra persona. Entonces yo pienso, hermano, que cuando vengamos a la iglesia, desde un día antes preparar nuestra ropa, ¿qué es lo que nos vamos a poner? Elegir, plancharla, elegir todo, para a la mañana siguiente solamente levantarnos a bañar y arreglarnos y vámonos con tiempo. Amén. Número 2, ¿qué otra cosa? Los celulares no paran de sonar, hermano. Amén. Acuérdese que se ha introducido la falta de reverencia al pueblo de Dios, no a los de afuera. Amén. Los celulares no paran de sonar. Amén. Los niños corren sin control y lloran. Amén. Es cierto que no podemos controlar el llanto de nuestro niño, ¿verdad? Taparle la boca. Pero sí podemos llevárnoslo para atrás, sí podemos contentarlo, sí podemos hacer algo. Pero muchas de las veces está llora y llora, el niño corre y corre y la mamá escuchando. Según ella escuchando, porque no creo que, si ella no escucha, menos nosotros, ¿verdad? Ahora, no cesamos de conversar, hermano. Cuando la persona está predicando, está enfrente, estamos platicando, cree que no se escucha. Escuchamos lo que está platicando. Amén. Creo que ya no nos tenga respeto a nosotros. Nosotros somos un cero a la izquierda. Téngale respeto a la palabra de Dios. Amén. Porque lo que nosotros venimos a predicar es la palabra de Dios. Entonces, se levantan constantemente al baño también. Amén. Permanecen sentados mientras los demás están parados alabando a Dios por reverencia. Amén. ¿Cuántos han visto personas así? Aquí no. Yo en esta no. Están jugando en el celular. ¿Cuántos hemos visto esas personas? Están dormidos. A ver, no. Amén. Esas faltas, hermano, o esa irreverencia delante de Dios, quizá nosotros como miembros no las vemos. El pastor quizá no lo ve. Amén. Pero ¿quién cree que sí lo ve? Amén.
Entonces, tengamos cuidado, hermano. Sabemos que Dios extiende su misericordia, ¿verdad? Que Dios es un Dios misericordioso, pero también se nos olvida que Dios es un Dios celoso, amén, y que no soporta la irreverencia. ¿Qué le dijo en el capítulo donde mató a Usa? Dijo, por tu irreverencia, por tu atrevimiento de tocar el arca, imagínense, lo mató, amén. ¿Qué nos puede hacer a nosotros si estamos allá en el celular, en Facebook? Tengamos cuidado, amén. Dios quiere que hagamos algo, hermano, que lo que nosotros hacemos para Dios lo hagamos con excelencia y de una manera que Él lo pide. Termino con esto, hermano. Salmos capítulo 2, versículo 11 y 12. Sirvan al Señor, dice, con temor reverente, y alégrense con temblor. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante, pero qué alegría para todos los que se refugian en Él. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 40, en la Nueva Reina Valera dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Amén. Entonces, es la palabra que el día de hoy traigo, hermano, para usted y para mí también, ¿sí? No olvidemos, hermano, que Dios es un Dios que tiene misericordia, amén. Pero también, así como mató a Usa en un instante, dice, tengamos cuidado, dice, no se enoje y seamos destruidos en plena actividad. Amén. Entonces, vamos a honrar a Dios, hermano, con todo nuestro corazón, ser reverente con toda nuestra alma. Amén. Ahí está nuestro milagro. En la obediencia, hermano, puede estar nuestro milagro. Amén. Entonces, pensemos 2 veces antes de hacer todo lo que acabo de decir. Amén. Vamos a orar, hermano. Póngase de pie. Y acuérdese que el que se quede sentado, cuando uno diga que se ponga de pie, se puede entender, hermano. Claro que Dios entiende cuando hay personas que no pueden hacerlo, ¿verdad que sí? Cuando hay personas que estás enferma, que no te puedes levantar, bueno, Dios sabe. Él es un Dios inteligente. Amén. Uno no va a estar, párate. Pues no, oye, pues si estás enferma, pues no. Pero los que tenemos nuestros piecitos bien, gracias a Dios, nuestra cintura bien, ¿verdad que sí? Esperamos, hermano, a que Dios nos haga algo para de verdad ya, para que Dios nos siente de una vez por todas. No, ¿verdad? Mejor no. Mejor así nos quedamos con Dios tranquilitos. Amén. Vamos a orar, hermano. Acuérdese que todo lo que nosotros predicamos aquí es para bendición de ustedes y de nosotros. No es para criticarlo. Yo también he caído en unas de estas cosas, hermano. Amén. Pero para eso estamos aquí, para que nos toquen la campanita, ¿verdad? Y diga, ¿en qué estamos mal? Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora, Dios mío, yo te ruego, Padre, por aquellos que nos están viendo, Dios mío. Oramos, Padre, que llegue tu palabra, Señor, a cada uno, Señor, de las personas, Señor, que nos están siguiendo en esta transmisión, Señor. Oro por ellos, mi Dios, que toda enfermedad, Señor, si ellos están enfermos, Padre, si ellos necesitan, Dios mío, libertad, Señor, si quizá tienen algún problema, Padre, en el nombre de Cristo, oramos por estas personas, Señor. Dice en tu palabra que tú das libre al cautivo y sano al enfermo en el nombre de Jesús, Señor. Enviamos la palabra de sanidad, enviamos la palabra de libertad a estas personas, Señor. Ayúdales, quizá tienen un problema emocional, un problema en la familia, en el matrimonio, legal. Padre, sé tú con ellos, mi Dios, y hazles un milagro. Oramos, Señor, para que estas personas, Padre, te sigan, Dios mío, se amisten contigo, Señor, Padre, y tengan un encuentro contigo en el nombre de Jesús. Las bendecimos en el nombre de Cristo. Ahora, Padre, oro por mis hermanos que estamos presentes, Señor. Ayúdanos, Señor,
a poder llevar una alabanza, una adoración, Padre, de manera reverente delante de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a tener todo nuestro respeto, Señor, ante ti, Jehová, para que tú, Dios mío, nos mires con agrado, Señor. Que nuestra alabanza, que nuestra adoración sea perfecta, Padre, delante de ti, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos a cambiar estos hábitos, Señor, hábitos malos, mi Dios, el llegar tarde, el hablar, el celular. Señor, cámbianos estos hábitos malos, Señor, y ayúdanos, Padre, a darte toda la honra y la gloria que tú mereces. Bendigo a mis hermanos presentes, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.